Bueno, le quiero decir, ante el incremento en el flujo de migrantes provenientes de países centro y sudamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos, el gobierno de este país anunció nuevas iniciativas migratorias dirigidas a reducir y regular el arribo de solicitantes de refugio y de migrantes. Por ello, a partir de ahora, Estados Unidos va a retornar de inmediato a las personas de origen venezolano, cubanos, nicaragüenses, haitianas o todo, pues, el que venga por aquí, que pase por aquí o que salga por aquí para tratar de llegar a los Estados Unidos, que arriben a su frontera sur e incumplan con las nuevas disposiciones que castigan el arribo terrestre irregular. Se estima que podrían ser hasta 30,000 retornos por mes. Esto lo explicó el día de ayer, el fin de semana, Tonatiuh Guillén, en un artículo que publicó en la revista Proceso que se llama Estados Unidos, México y el control migratorio, publicado, le reitero, en la revista Proceso. Bueno, leyendo el artículo, viendo la importancia que tiene el tema junto con otros asuntos que se juntan, que han tenido que ver con el tema migratorio, le hemos pedido a Tonatiuh que esté con nosotros. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado nacional del Instituto Nacional de Migración. Querido doctor Tonatiuh, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Pues muy bien y sobre todo muy contento de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Es un gusto, lo sabes, Tonatiuh. A ver, suena muy fuerte eso de tsunami migratorio. Cuando yo lo vi dije, a ver, espérame, ¿qué va a pasar? Pero por lo que ya se lee dentro del artículo, están pasando cosas fuertes, ¿no? A ver, ¿por dónde vamos? Es correcto, Javier. Sí, el título justo es para destacar lo excepcional de la escala, primero, de los flujos que están arribando a la frontera sur de Estados Unidos. El año 22 cierra con un récord de todos los tiempos en el arribo de extranjeros de forma irregular a esta frontera. Y por ello, primero, esa escala es la que se llama la atención con el término. Y del otro lado, otros dos asuntos, que es la recomposición por nacionalidad. Ahí hay pues importantes novedades que vale la pena destacar, unas en curso y otras en expansión. Y sumado a ello lo que acabas de comentar, que es la complejidad creciente de la política migratoria de Biden, que por un lado abre una ventana, que es el de recibir una cantidad importante de personas por razones humanitarias en Estados Unidos, pero del otro lado castiga y cierra la puerta, cierra completamente la llegada. Todas las personas en esta dinámica irregular de entrada quedan descalificadas si arriban por tierra desde México o incluso cruzando desde Panamá, lo cual pues te da la medida de la exclusión que se está marcando y de lo que implica también, que es la negación del derecho humano a solicitar refugio en un país. Entonces, todo esto junto es los números, la recomposición, la dureza y no dureza, porque eso es lo que sucede con esta política migratoria, pues genera este remolino que quise enunciar con el término De tsunami. del tsunami. Oye, Tonatiuh, ¿y qué vamos a hacer con los 30,000 que podrán estar llegándonos cada mes? Que si lo multiplicamos por 12, en un año vamos a tener una cantidad cercana al 500,000 de personas, ¿no? Digo, un poquito menos. Es justo lo primero que hay que llamar la atención de esta aceptación de México a alinearse con el programa de Biden de manera tan abierta, porque por lo menos debimos haber impuesto condiciones de asistencia humanitaria, porque tenemos ya ahora en la frontera una saturación de todo, en albergues, en protección, en todos los elementos básicos que necesita una persona simplemente para vivir en el sentido vital de la palabra. Y de esos recursos implicados, pues no hemos escuchado gran cosa del gobierno federal, un programa especial para la atención de esta crisis que ya la teníamos. Y entonces tenemos una sumatoria de los que retornan en este nuevo programa, de los que retornan todavía
por razones del COVID, que no ha terminado esa disputa, del título 42, de los que retornan normalmente, entre comillas, por repatriaciones, especialmente en Sí. este caso me refiero a mexicanos. Entonces, todo eso junto, pues estamos en una crisis grave de asistencia, de urgencia en las ciudades fronterizas del norte de México en especial. Sí. Y no hemos escuchado algo en particular. Y el segundo asunto que está ahí pendiente y que se debe hacer es cuál es el estatus legal en México de estas personas, especialmente de estas 4 nacionalidades. Ujú. Siguen en condición irregular en México, les vamos a dar una protección especial por lo menos un tiempo, vamos a hacer un programa especial para su inclusión en nuestro país. Son preguntas que están ahí de manera urgente y que no tenemos una respuesta. Y hay otro conjunto de asuntos, Javier, que pues en general retratan no es mi asunto por parte de la política migratoria del lado nuestro, y es un asunto que entonces nos va a tocar, sobre todo a sociedad civil, estar en su atención y en la urgencia. Eh, el libro del señor Pompeo, sé que ya le pudiste haber echado un ojo y todo eso, nos trata mal, al igual que Trump el fin de semana, ¿no? Y el gobierno de repente contestó, no teníamos de otra, ¿no? No tenemos de otra, como que hay un trato muy, déspota hacia México, ¿no? Y además no pareciera que México en sus gobernantes mete las manos, ¿no? Sino más bien un poco como que acaba diciendo, pues lo que ustedes digan, ¿no? Y no se a cuenta de qué, o quisiera pensar que es a cuenta de algo, ¿no? En los últimos años, Javier, y de hecho desde antes de empezar formalmente el gobierno del presidente López Obrador, hubo acuerdos conducidos por Marcelo Ebrard, ahora pues ya muy abierto, de que esos acuerdos se fueron construyendo en las semanas y tal vez en el último par de meses previo a la toma de posesión. Y esos acuerdos pues ya implicaban el quédate en México y posiblemente algunos otros. Pero el fondo es que al mismo tiempo estábamos en un discurso de defensa de los derechos humanos y de desarrollo. Ujú. Entonces, el gobierno en cierto sentido nació con un mapa confrontado en esas dos grandes tendencias, porque por un lado el alineamiento progresivo al esquema de Estados Unidos de cerrarse a la migración y refugio, el que después avanzamos a la militarización de nuestra política migratoria vía la Guardia Nacional y después la propia del Instituto Nacional de Migración, y al mismo tiempo estábamos planteando que iba a haber una gran inversión en el sur de México y en el norte de Centroamérica, pues eran notas disonantes de Sí, un discurso que nunca se encontró sí. y que al final perdió pues el lado bueno de la fuerza, el lado de exclusión, el de fuerza, el de rechazo, que francamente fue impuesto desde el gobierno de Estados Unidos, no solo a México, sino también a los países del norte de Centroamérica, pues fue el que dominó y lamentablemente todavía tiene pues un eco y una continuidad, ahora no de la forma tan agresiva en el gobierno de Biden, pero ya que se reactivó Trump, que se reactiva la campaña, pues nos lo recuerdan con la misma fuerza, con la misma grosería, y no contestamos claramente. Creo Sí. que ahí pues algo nos tendrán que explicar de por qué hacemos eso, pero sí, por ejemplo, la amenaza de aranceles, creo que después de la Casa Blanca y tal vez Trump solamente, ni los gobernadores, ni el Congreso, en el Senado, ni en Cámara de Representantes en Estados Unidos, ni las empresas estaban de acuerdo. Entonces ahí creo que nos faltó un poco más de estrategia, un poco más de diálogo con la oposición interna en Estados Unidos. Y el hecho pues es de que nos volvimos pues muy abiertos a la política migratoria de Estados Unidos,
y hasta creamos una ley como la ley de la Guardia Nacional que le dio atribuciones de control migratorio a la Guardia, lo cual pues nunca había pasado en México. Doctor Tonatiuh Guillén, Tonatiuh, buena semana, gracias que estuviste con nosotros. Un gran gusto, Javier, que gracias. tengan también una estupenda semana. Gracias, gracias. Bueno, vámonos.